Queridas hermanas, me pidieron una charla sobre el tema del perdón y el camino del perdón para la reunión anual que hacen las superioras al final del año académico, en el día dedicado a la formación. Así que voy a tratar de sintetizar una charla que he dado ya hace varios años, pero que creo que sigue siendo actual, porque el tema del perdón y del camino del perdón es importantísimo en nuestra vida espiritual, ya que todos tenemos necesidad de perdonar, porque es imposible pasar por esta vida sin ser heridos o sin herir a alguien. Y el primer punto que quiero tratar es precisamente la naturaleza de lo que es el perdón y de lo que es el rencor, digamos, es su contrario. Porque jamás podremos aprender a perdonar si no sabemos ni siquiera lo que es el perdón, como le sucede a muchas personas. Tampoco si creemos saber lo que es el perdón, pero en realidad nuestro concepto del perdón es muy lejano de la realidad. Por eso considero que es necesario ayudar a quienes sufren la dificultad de perdonar, comprendiendo de entrada, primera cosa, la verdadera naturaleza del perdón, corrigiendo las ideas erróneas que se tengan al respecto, que suelen ser muchas, ¿no? Es muy probable que esto no pueda lograrse completamente al iniciar este trabajo, sino solo a medida en que el alma progrese en este camino. Por eso es que he escrito ese libro que ha tenido mucha difusión, El Camino del Perdón, que esto justamente es eso, es un proceso, un camino, un avanzar, porque esto lleva su tiempo, ¿no? Es necesario tener en cuenta entonces, ante todo, de que estamos hablando de un concepto análogo. Todos estos son conceptos análogos. Rencor, dije antes, enojo, se puede usar como sinónimo, ira, etcétera, ¿no? Hay enojos buenos y enojos malos. Esto a muchas personas les sorprende, pero es así. La ira o enojo es un estado emocional interior que incluye al mismo tiempo sentimientos, pensamientos y un estado exterior cuando se expresa en palabras y comportamientos particulares. Y hay una ira buena o una cólera buena, ¿no? Porque en realidad la cólera misma o la ira no es en sí ni buena ni mala, es una pasión. Y las pasiones son indiferentes, se van a hacer buenas o malas según el objeto al que se aplique, según el modo en que se exprese, etcétera, o la oportunidad, ¿no? Según surja de un acto racional o, por el contrario, de un impulso irracional, etcétera, y tantas cosas. Por eso hay una ira incluso virtuosa, y aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, Moisés se encoleriza contra los judíos apóstatas de Dios. Dice el libro del Éxodo 16:20, Moisés se irritó contra ellos. Y también Jesucristo manifiesta la ira. Impera, por ejemplo, con violencia a Satanás. Mateo 4:10, Jesús le dijo, apártate, Satanás. A Pedro, que lo quiere apartar de la cruz, Mateo 16:23, le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, o ve detrás mío, Satanás, como dice otra traducción. Amenaza duramente a los demonios, por ejemplo en San Marcos capítulo 1, versículo 25. Jesús le conminó diciendo, cállate y sal de este hombre. Se encoleriza también delante de la astucia de ciertos hombres, astucia mundana, como en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. E incluso hasta llega a patear y arrojar las mesas de los cambistas en el atrio del templo, como leemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de San Juan. Esta ira, o todos estos modos de ira, nacen del amor a la justicia y se destaca de, por el hecho de tener como raíz el conocimiento de un pecado que ofende a Dios, que lesiona la justicia, pone en peligro la dignidad y la salvación del prójimo, ¿no? Y surge como justamente reacción para evitar eso, evitar que se ofenda a Dios o que el prójimo sea perjudicado, sobre todo en cuanto a la salvación de su alma. Pero la ira que nosotros vemos a nuestro alrededor, la que nos rodea, incluso la que experimentamos nosotros más en nuestra propia vida, no es esta la virtuosa, sino la ira desordenada
y el resentimiento, que es una de las tantas formas que tiene, ¿no? Esta ira desordenada surge de nuestras malas disposiciones y puede llegar a dominarnos, esclavizarnos, oprimirnos. Admite muchos grados, por supuesto, que van desde la mera impaciencia, del mal humor, hasta el furor, que es la demencia pasajera, uno se vuelve como loco, aunque eso dure poco tiempo, el odio implacable, o sea que no se termina nunca, el rencor, ¿eh? y todas las gamas que hay, arrebatos, gestos desordenados de irritación, violencia incluso, o sea que se manifiesta en las palabras, en los hechos exteriores, golpeando, o en la violencia incluso psicológica, ¿no? En hacer daño, digamos, de tantas maneras que se puede hacer eso. La ira tiene dos modos principales de desvirtuarse. Cuando toma la forma de una reacción pronta y aguda, ¿no? Que ahí suele llamarse violencia, y la ira amarga y difícil, vulgarmente identificada con el rencor, resentimiento, encono. El rencor es como una úlcera interior, pero no del cuerpo, sino del alma. No suele manifestarse en reacciones clamorosas, también lo hace, pero no es lo más común. No se manifiesta, con tanta frecuencia en el estrépito, en los golpes, en los desmanes. Esto puede ocurrir de vez en cuando, pero la mayoría de las veces, estoy hablando del rencor, ¿no? Carece de manifestaciones externas notables fuera de la taciturnidad, ¿no? Ese mutismo, ese silencio, ese encerrarse en uno mismo, la dureza de expresión, la excesiva concentración de la persona, que parece que está como bloqueada, cerrada en sí misma. Las heridas que originan un rencor pueden ser de todo tipo. Hay heridas reales, hay heridas justas, hay heridas injustas, hay heridas que no son reales sino imaginarias, hay heridas que son injustificadas, es decir, desproporcionadas, y hay heridas proporcionadas, etc. Todas, no importa sean verdaderas, falsas, sean imaginadas, sean reales, pueden dejar una herida grave, que es lo que llamamos después ese resentimiento. Por ejemplo, un niño que es abusado por un pariente recibe una herida real, eso es real, y sumamente injusta. El religioso, en cambio, que se siente lastimado por el castigo que un superior le ha impuesto por el delito que él cometió, ¿no? Experimenta una herida injustificada, porque no tendría que herirse por eso, ¿no? Y una herida injustificada y procedente de una causa justa, porque me están castigando porque verdaderamente me lo merezco, ¿no? La esposa que se siente despreciada por su esposo porque es distraído y se olvidó de felicitarla el día del aniversario de boda, es una herida desproporcionada, porque proviene de un descuido, de algo que podría justificar, ¿no? Una madre dolida por las incesantes suspicacias de su hijo, que es paranoico, ¿no? Entonces sospecha de todo, que la mamá le quiere envenenar la sopa, que lo está espiando, etc. Y sufre una herida que es real, porque eso lo está pasando, ella sufre, el hijo está todo el día enojado con ella por esta cosa, pero es una herida que es involuntaria de parte del que la hace, porque es una persona enferma, ¿no? Etc. Por lo tanto, vemos, hay heridas que son de todo tipo, ¿no? Pero todas estas situaciones serán muy diversas entre sí, pero tienen algo en común. La víctima del rencor, o sea, el que termina sufriendo esa herida, no importa cuál sea la causa, sufre interiormente algo terrible, que por eso le llamé úlcera interior, porque se puede comparar con una especie también de reflujo ácido de la memoria, ¿no? Algo como un ácido que va adentro, pero no como ese ácido estomacal que a veces afecta a algunas personas que tienen reflujo, sino algo que se da dentro de nuestra parte afectiva, por lo tanto es en la memoria más que nada, ¿no? Y puede desembocar en algunas personas incluso en la locura, porque eso es así. Hay personas que se han terminado volviendo locas por este problema. El resentimiento es difícil de curar, pero puede sanarse. Cuando se trata de heridas reales y dolorosas, su causa fue injusta,
hace falta trabajar entonces particularmente en este caso concreto en el perdón generoso y sincero. En otros casos no, si la herida es imaginaria, lo que tengo que hacer es dejar de imaginar. ¿Qué le voy a perdonar si la herida no existió o la ofensa no existió? Si es simplemente, como volviendo a los ejemplos que puse, de una madre que se siente insultada por el hijo que está siempre sospechando ella, pero un hijo enfermito, y no puedo, ¿qué? ¿Le voy a perdonar si ni siquiera me ha ofendido? Es algo que proviene de la enfermedad, no de una... A mí no me pueden ofender si no lo hacen voluntariamente. Solo de forma accidental podría llamar ofensa a la que me puede hacer una persona enferma. Como igualmente, si yo me enojo con el perro que me ladra, bueno, pero el perro actúa como perro, evidentemente, no lo está haciendo voluntariamente porque él me aborrece y no me quiere espiritualmente. Actúa según las hormonas que tiene, y si lo que tiene es mucha adrenalina, bueno, le va a ladrar al que pase delante de él, ¿no? Entonces, realmente el camino del perdón es necesario, estrictamente hablando, cuando una herida ha sido real, dolorosa y sobre todo cuando ha sido una causa injusta, ¿no? Hace falta entonces el perdón. Bien, entendido entonces qué es lo que es el rencor, ahora podemos entender un poquito más qué es lo que es el perdón, ¿no? Y comencemos tratando de mostrar lo que no es el perdón, las equivocaciones que hay en torno al perdón. Ante todo, el perdón no es simplemente aceptar, hay que aceptar lo que pasó. Bueno, es más que eso. No digo que no sea eso, es mucho más que eso. Es también mucho más que simplemente cesar, terminar el enojo que tenemos. Es más que tener una mera actitud neutral hacia el otro, bueno, listo, no le doy importancia. No, el perdón es mucho más que eso. Es también más que hacer algo para sentirnos bien. Es también más que muchas de las cosas que nosotros pensamos. No es simplemente excusar al ofensor o al agresor, porque a veces no lo puedo excusar. Si ha hecho las cosas voluntariamente, no es decir simplemente, bueno, no me hizo nada. Sí me lo hizo, ¿no? Tampoco equivale a olvidar los malos recuerdos, porque esto no depende de nosotros. Nosotros no somos dueños absolutos de nuestra memoria. No siempre podemos cancelar el recuerdo. No es tampoco calmar los nervios. Tampoco se identifica, que este creo que es uno de los errores más difundidos, con la reconciliación. Porque para reconciliarse hace falta que dos personas, eso es reconciliarse, dos personas se vuelvan, bueno, a perdonar, a hacerse amigos, etc. No, yo puedo perdonar a pesar de que la otra persona ni siquiera me quiera seguir hablando. Lo puedo perdonar yo, ¿no? ¿Es así? No necesariamente nos hacemos amigos. Capaz que la otra persona ni siquiera quiere volver a hablar conmigo, ¿no? O ya no está viva, y yo, es así, o lo que sea. El perdón es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es lo que es? Esto no es, ¿qué es lo que es? Positivamente hablando, el perdón es, primero, el abandono del resentimiento que tenemos hacia quien nos ha ofendido o herido injustamente. Segundo, la renuncia a la revancha o venganza, a la que, siendo objetiva la injusticia de la herida, a veces puede ser que tengamos cierto derecho según a la justicia humana, yo renuncio a eso. Y tercero, el esfuerzo en responder con benevolencia al agresor, es decir, con compasión, con generosidad, con amor. Distinguimos entonces diversos momentos en el proceso del perdón o curación del rencor. Para el proceso hay que descubrir los rencores, reconocer la ineficacia de los medios empleados hasta ahora para solucionar ese rencor, querer perdonar y alcanzar el perdón. Finalmente, descubrir la libertad del perdón. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Ante todo, entonces, el proceso para poder perdonar comienza por descubrir los rencores. Descubrir los rencores, ¿no? Que muchas veces están escondidos en nosotros, ¿no? De hecho, el ser humano tiene muchos mecanismos por los cuales evita reconocer que tiene un rencor. Es así. ¿Cuáles son esos mecanismos, o al menos los más comunes, por los cuales uno deja que el rencor esté dentro de uno no sin que lo vea, sin que yo lo reconozca, sin que yo acepte eso, ¿no? El primer modo de evitar encarar con sinceridad
y claridad a los enojos que llevamos clavados en el alma es negar los hechos. Primera cosa. En realidad nunca pasó nada. ¿eh? Pero eso no es la manera, porque fíjense que Dios que nos perdona, Dios no niega nuestros pecados. No dice, no, bueno, está bien, no has hecho nunca nada. No, sí dice, sí, arrepiéntete de tus pecados, ¿no? y nos perdona. El padre del hijo pródigo dice, alegrémonos, hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba muerto, se reconoce. Ese estar muerto significa que se fue, lo abandonó. Entonces no está diciendo, no, mi hijo nunca se fue de mi casa. Sí, se fue, estaba muerto. Entonces, no lo tapa, no lo niega, ¿no? Otro modo equivocado de sortear el amargo paso de reconocer y solucionar nuestra bronca es reinterpretar los hechos. Reinterpretarlos falsificándolos, que es un modo de negación. O sea, no se niegan los hechos, pero se les niega sí su auténtico significado, se los dibuja, por decirlo de alguna manera. También es una manera de tapar las cosas, y una manera malsana, el reprimir los recuerdos que nos dan rabia, ¿no? Reprimirlos, taparlos, ¿no? Taparlos. Esto suele pasar mucho cuando las personas que nos han herido son muy cercanas a nosotros, han sido muy queridas antes, un padre, un hermano, un tío, un maestro, ¿no? Porque uno quiere que esas personas sean buenas. Entonces, cuando nos ha pasado algo, nos han herido gravemente, sobre todo si son heridas muy graves y que tienen que ver con, por ejemplo, con nuestra castidad, como le pasa al niño o a la niña que han sido abusados, ¿no? Uno de alguna manera bloquea eso, lo bloquea, ¿no? Trata de reprimir, que esos recuerdos cuando vienen los bloquea. Entonces termina, por eso suele ocurrir, que termina como esa parte borrándose y uno ya no sabe si eso, si me pasó en serio, si lo soñé, si nunca pasó. Y uno termina en realidad ahí produciendo una disociación interior en mi historia, en mi yo, ¿no? Por eso es tan grave. Y por eso a veces esos recuerdos suelen venir cuando yo no ejerzo esa fuerza de represión. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo, en los sueños aparecen en pesadillas, que a veces ni siquiera son la cara de esa persona, puede ser la cara de otra, porque he mezclado tanto las cosas que, bueno, las represiones suceden de formas muy extrañas, ¿no? Otro de los mecanismos con los que podemos tratar de evitar enfrentarnos al odio que tenemos, a nuestro encono, es transferir la rabia a otras personas. Es decir, en vez de reconocer con qué estoy enojado o con quién estoy enojado, lo que hago es pasarle a otro el problema. Entonces, por ejemplo, esto le pasa, ¿no? a la mujer que es maestra y que en la casa su esposo le ha sido infiel y ella lo ha descubierto, pero no se anima a decirle nada y va con esa bronca y cuando llega a la clase se enoja con los alumnos, que no le han hecho nada. Está de mal humor, los grita y esto, porque le está pasando algo en la casa. O le pega porque al esposo le va mal con el trabajo, o tiene broncas por las cosas que están pasando, llega a la casa y maltrata a los hijos, está transfiriendo. En vez de darse cuenta, dice, a ver, yo estoy enojado con esta persona, es con esto no tiene nada que ver. Esta es la verdad de las cosas, ¿no? Esto suele ocurrir mucho, el transferir, desviar, digamos, nuestras broncas a otras cosas, en vez de enfrentarlas serenamente. No digo que haya que pegarle a la persona que me ha ofendido, pero sí enfrentar, mi problema es con esta persona, es esto exclusivamente ahí, o con este hecho concreto que me ha humillado o que me ha hecho daño de alguna manera. También una forma de esquivar el tener que enfrentar el resentimiento es reaccionar con una suerte de regresión o involución en la madurez. También esto ocurre mucho. Son los adultos que después reaccionan ante los problemas que los enojan, aunque sean problemas menores, como lo haría un adolescente o un niño, con berrinches infantiles, con caprichos, con cierta rebeldía juvenil, cuando es una persona ya grande, adulta, o incluso hasta un religioso o una religiosa, vuelven a actuar como si fueran adolescentes. Quizá porque no están enfrentando realmente las cosas que realmente les producen ese dolor, esa amargura interior que tienen, ¿no?
Por último, se puede señalar entre los modos de manejar equívocamente el resentimiento, esta que yo la considero muy importante y uno de los dramas de nuestro tiempo, y es el terminar imitando la conducta del que me causó daño. Esto lo he visto, es personas, por ejemplo, que han visto cómo su padre, por ejemplo, maltrataba a su madre y le han cobrado odio al padre y no lo han perdonado y han dicho, cuando yo me case, yo no voy a tratar así a mi esposa. O cuando los han maltratado a ellos y ellos han guardado rencor y no los han perdonado, no han perdonado a su padre o a su madre y ellos dicen, cuando yo tenga hijos, yo no los voy a tratar así. Y terminan haciéndolo. Ellos son maltratadores. Maltratan a sus hijos, maltratan a su cónyuge, ¿no? O los que han sido abusados y después terminan ellos abusando a otros, cuando ellos justamente han sufrido tanto, tendrían que darse cuenta de cuánto duele el abuso y después ellos cometen lo mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es un misterio eso, pero uno termina imitando la conducta del que me hizo daño si no lo perdono. El perdón corta esa cadena. Como que justamente el no perdonar de alguna manera, no digo que me condeno, esto no es determinista, nosotros tenemos libertad, no es un determinismo, ¿no? Pero hay como uno pone las bases para que me termine sucediendo lo mismo a mí, porque solo el perdón corrige los problemas de esta vida. Es así, solo él. Por eso entonces la primera cosa que uno tiene que hacer en el trabajo, si uno tiene problemas con el perdón, es primero reconocer los rencores que tiene y evaluarlos objetivamente, ¿no? A veces esto no es fácil de hacer, porque no son fáciles de identificar, porque muchos de nuestros rencores no son plenamente conscientes. A veces lo que yo veo son otros síntomas, pero que son justamente, no siempre, ojo, esto no es universal, pero muchísimas veces otras realidades de nuestra vida, otros desórdenes de nuestra vida, en realidad son síntomas de un rencor que está en lo más profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, síntomas que podrían hacernos sospechar de que estamos con rencor, con resentimiento, la envidia y los celos. Una persona siempre envidiosa, siempre celosa de los demás, de las demás. Y eso puede ser que en el fondo, en realidad, es un síntoma de que, y puede ser de rencores que no ha solucionado, ¿no? La difamación y la calumnia, los difamadores, los que calumnian, personas rencorosas. La queja constante, la murmuración, la protesta por todo, de todo tengo que protestar algo. La disconformidad con todas las cosas, o con la mayoría de las cosas, ¿no? La propensión a encontrar siempre defectos a las personas, a las cosas. Me mandan a una casa nueva, a una nueva fundación, y todo me parece chocante, qué feo que son las cortinas, uy, acá no se come tan bien como en otro lugar. Y yo había dicho lo mismo en el otro lugar, ¿no? Y si me mandan de vuelta al lugar donde estaba antes, voy a decir lo mismo, pero ahí donde me habían mandado es mejor, o que siempre me están a mí perjudicando, ¿no? La intolerancia con los defectos de los demás, la culpación, es decir, acusar a los demás de todo lo que nos sale mal, incluso de mis propios fracasos, incluso cuando es evidente que la responsabilidad de lo que está pasando es mía, no de los demás. Y aún así tengo que echarle la culpa. Yo siempre lo veo eso cuando los jugadores de ping-pong, ¿no es cierto? Están jugando al ping-pong, le pegaron mal y miran la paleta, como si la culpa fuera de la paleta, la culpa es de ellos. Como si la paleta, si hubiera sido mejor, hubiera salido bien. No, si yo fuera mejor jugador, saldría bien. Estoy culpando a veces como digo, sin darme cuenta, ¿no? Las actitudes agresivas pasivas, es decir, la agresión contra uno mismo, de muchas maneras, ¿no? En la forma de dejadez, de abandono, de despreocupación, de desprecio por uno mismo, de estar desarreglado, de tener todo desordenado. En las actitudes agresivas activas, es decir, la violencia verbal, física o psicológica, el maltrato hacia los demás, la venganza. En los recuerdos amargos ligados a personas o cosas, cada vez que hablan de tal persona que yo conocí en el pasado, yo me enojo, tengo siempre que decir alguna cosa negativa. En la facilidad para castigar, en la falta de misericordia, en la dificultad para olvidar.
en la desproporción de las correcciones y reprensiones por culpas objetivas. Una cosa pequeña, no sé, le doy un discurso de 10 minutos cuando ni hacía falta, ¿no? El evitar el trato con algunas personas, con esta persona no le hablo, no le dirijo la palabra porque me ofendió. Y también en la vergüenza, el sentido de culpa relacionado con algunos actos del pasado, puede significar también que yo no he terminado de perdonarme a mí mismo el haber hecho eso, el haber caído tan bajo, etc. Bueno, cuando observamos este tipo de actitudes en nuestra vida, debemos tomar conciencia de que quizá, con alguna probabilidad, o con mucha probabilidad en algunos casos, yo tenga iras encubiertas, rencores que nunca me he confesado a mí mismo, ¿no? ¿Y contra quién se guarda el rencor? En realidad, contra solamente 3 posibles objetos. El primero es el prójimo, una persona que nos ha herido, humillado o abandonado. El prójimo, cualquier prójimo. En segundo lugar, uno mismo. Cuando uno no se perdona algo que uno hizo, sea porque dejó pasar una oportunidad espectacular y ahora, punto, la persona que ahora es una solterona de 50 años y ¿por qué no me casé con aquel novio que me propuso matrimonio? Y dije, no, esperé un momento, estaba esperando a ver si me proponía matrimonio uno que era más rico o más lindo. Y el otro nunca se fijó en mí, mientras tanto cuando volví a ver si este todavía me decía algo, ya se había casado. Y dije, ¿qué pasa esa oportunidad ahora? Tiene 50 años. Y entonces, ¿por qué está ahí siempre esa bronca contra uno mismo? Contra uno mismo. O por haber hecho algo, yo caí en este pecado, perdí la virginidad, perdí esto, perdí aquello, y esa vergüenza no me la puedo sacar de encima, no lo supero, aunque Dios me lo perdonó. El caso muchas veces del aborto, ¿no? Los que han hecho el aborto, los que han abandonado a la esposa o a los hijos, y por más que estén arrepentidos, han pedido perdón, todo, pero eso me ha ocurrido y no lo supero nunca más. Bueno, es la bronca contra mí mismo. Esto está detrás muchas veces de la drogadicción, del alcoholismo, se ve en la anorexia, en la bulimia, en la adicción sexual. Muchas veces hay detrás ese odio, ese resentimiento contra uno mismo, contra el pasado. Y finalmente, el tercer objeto puede ser Dios. Contra Dios, pues hay muchas personas que culpan a Dios porque tienen una imagen equivocada de Dios, que es parte muy importante del trabajo en el perdón. Lo culpan a Dios porque, bueno, porque ¿dónde estaba Dios cuando a mí me hacían esto? ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me llevaron al campo de concentración? ¿Dónde estaba Dios cuando a mi madre o a mi padre lo mataban? En todos estos casos, la persona, no importa quién sea, si es el prójimo al que le tengo rencor, algún prójimo, si soy yo mismo, mi pasado, o algún hecho concreto de mi pasado, o si es Dios porque yo me he formado una imagen equivocada de Dios, o le echo culpas a Dios, yo tengo que hacer el trabajo del perdón, ciertamente. En primer lugar, entonces, reconocer estas cosas, luego reconocer las consecuencias del rencor, las consecuencias del rencor. Porque si uno no se da cuenta todo lo que produce el rencor, cualquiera de los rencores que podemos mencionar, rencores graves me refiero, nunca nos vamos a poner a trabajar con tanta seriedad como amerita este problema. ¿Y cuáles son las consecuencias más comunes del rencor? Pueden ser muchas y de distintos órdenes. En primer lugar, el rencor produce indudablemente consecuencias psicológicas, es lo primero, ¿no? Por ejemplo, obsesión con el daño sufrido o con la persona que me ofendió. Todo el tiempo machacando sobre eso. Vergüenza, vergüenza por sentir odio, por sentir esto. Sentimiento de culpa, de frustración, justificación o reivindicación. Por ejemplo, cuando dice, pero es que acaso no tengo razón de, ¿cómo no me voy a enojar? Miren lo que me han hecho, miren lo que me están haciendo. Estoy justificando eso. Eso obliga a todo un trabajo tremendo. La cabeza está siempre trabajando a 1000. El rencor ocasiona consecuencias en la vida social de la persona. Vuelve a la persona retraída, aislada, solitaria. A menudo desune la familia, distancia a los seres queridos, produce separaciones y divorcios, enemista a quienes fueron amigos, produce altercados, ¿no?
Tiene consecuencias sociales negativas en el plano más amplio, pérdida del trabajo, disminución del rendimiento laboral, suscita violencia, desmanes, altercados. Luego hasta produce guerras, enfrentamientos entre pueblos, etcétera, que lo va proyectando una persona. A veces un pueblo entró en guerra con otro por los rencores que tenía uno, que era el que dirigía ese pueblo, o por el que alimentó la prensa y le fue sembrando mal espíritu a todo el resto. Y puede ocasionar tantas cosas. Puede producir también comportamientos nocivos en la vida sexual. Lleva a humillar al cónyuge, negándose a una relación sexual cuando el otro la pide o la necesita, ¿no? Por rencor, porque no me da el dinero que yo me gustaría tener para esto, entonces yo no le voy a dar lo que él quiere. Esto ocurre muchas veces, hay matrimonios que terminan destruyéndose por eso, o por no darse cuenta que la otra persona, bueno, quizá necesita esa relación amorosa que uno más frío no la necesita. Entonces, pero como me ha hecho algo, me vengo de esta manera. Yo sé que a él lo necesita o le gusta más, y uno no le hace tanta falta, entonces se lo niego y termina destruyendo tantas cosas, empujando a la otra persona quizá a otras relaciones ilícitas para compensar esa ausencia en la casa, en la familia. También produce consecuencias físicas. Conduce o empuja a conductas adictivas, dicen algunos psicólogos y psiquiatras. Por ejemplo, dos estudiosos norteamericanos, Enright y Fitzgibbons, señalan el fondo de rencor que hay en muchísimos casos de alcoholismo y de drogas. También puede originar conductas autoagresivas como la anorexia, la bulimia nerviosa, a veces enraizadas en el resentimiento contra uno mismo, o contra la familia, o contra los compañeros. También problemas motrices, incluso parálisis, que no viene al caso ahora a relatar, pero ahí en el librito El Camino del Perdón he puesto algunos ejemplos dados por psicólogos experimentados de personas que tenían problemas, incluso eso, para parálisis, para caminar, para mover una mano, todo, y era por un problema de rencor. Cuando perdonaron de pronto, sin ningún milagro especial y ninguna terapia de orden físico, empezaron a mover lo que antes no movían, ¿no? Porque ese endurecimiento del corazón, de alguna manera, se refleja como en un espejo a veces, no siempre, en el endurecimiento, imposibilidad de mover algún miembro del cuerpo, ¿no? Es así. Entre las consecuencias espirituales, vuelve ciegas a las personas, el rencor las hace vengativas, endurece los corazones. Y además, lo más importante, es un vicio capital. La ira es un vicio capital, del cual nacen numerosos pecados, ¿no? Entre ellos la indignación, la hinchazón de mente, lo llama Santo Tomás, es decir, la mente se hace más grande porque, pensando de cómo vengarme, ¿no? La cabeza me está trabajando a mil, eso, para buscar medios de hacerle daño a la persona a la que le odio. El griterío, la blasfemia, la injuria, la riña, etc. Finalmente menciono las consecuencias cognitivas del rencor. Perturba la idea que tenemos del mundo, de Dios y de nosotros mismos. El resentimiento produce una concepción pesimista e injusta del mundo y del prójimo. Hace incomprensible la paternidad divina y su misericordia. Se acusa a Dios del mal y del dolor, se tiene una imagen de sí mismo rebajada, degradante, etc. Por todo esto es tan importante entonces encarar un trabajo serio cuando uno reconoce tener problemas de rencor, de necesidad de perdón. Pero antes de decir qué es lo que funciona, es importante que dejemos bien determinado qué es lo que no funciona. ¿Qué es lo que no funciona para superar los rencores, ¿no? No sirve el sepultar, es decir, el ignorar los problemas pasados o presentes, dedicándose ahora en más solamente al futuro, ¿no? Eso puede ayudar un poco accidentalmente, pero la experiencia demuestra que a menudo los problemas siguen atormentando a la persona en su subconsciente. Como una espina clavada en el pie. Yo puedo estar, en vez de sacármela, yo la ignoro, sí, pero me voy a dar cuenta de que cada vez que camino, yo camino un poquito con dificultad y cada vez me siento mal y aún tengo como cierta fiebre. Entonces me lo está causando esa espina. Entonces,
no sirve. Hay que sentarse un momento y aunque uno te termine haciendo daño con un cuchillo, acabar ahí, sacarlo, luego ya la podré curar. Es así. Más equivocada todavía es la falsa solución de los psicoanalistas, la escuela freudiana o neofreudiana, que anima a volcar la ira hacia afuera, o sea, dando rienda suelta, descargarse. Entonces, agarre algo y empiece, rompa todo, maldiga, insulte todo, grite, así se saca ese estrés interior, ¿no es cierto? Leí en un titular hace tiempo una frase que decía, maldecir en el trabajo reduce el estrés. Sí, también reduce el trabajo, porque si yo me dedico, cada vez que me enojo con algo, me paro y empiezo a insultar a medio mundo, lo más probable es que me echen del trabajo, ¿no? Y además que termine yo volviéndome loco, o volviendo loco a los demás. Eso no puede ser una solución, ¿eh? No puede ser una solución simplemente descargar la bronca. Yo le tengo bronca con alguien, lo busco, le pego 2 o 3 puñetazos y ya está, ya me siento mejor. Sí, pero la otra persona no se siente mejor, por más que yo haya tenido razón. Es así, eso no sucede. Además, lo más importante, esta solución no está en los evangelios. Jesucristo dijo poner la otra mejilla. Entonces significa que Jesucristo esta terapia no lo debió convencer mucho, que digamos. No la practicó y enseñó que había que hacer lo contrario de ella. El único camino para solucionar de raíz el resentimiento, entonces, ¿cuál es? El perdón cristiano. El perdón cristiano. Me acuerdo una vez hablando del problema entre palestinos y judíos. Esas guerras constantes, de vez en cuando unos se agreden a los otros y así y termina muriendo alguien y entonces la familia del que murió por ese atentado, por lo que sea, después termina buscando la manera de vengarse y con el tiempo se vengará y como le causan un daño, la familia de esto está y llevamos siglos así. Y hablando una vez de este problema y de que había que rezar por la paz, una persona me dijo, pero nunca van a solucionar el problema. ¿Cómo no? Digamos, ¿por qué? Le digo. Y me dijo, porque en realidad la única solución de ese tipo de problemas es la solución cristiana. Y ninguno de los dos la acepta completamente en su religión. Ese es el problema. El perdón cristiano. Pero ninguno de los dos, uno tiene la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces eso, y el otro también la tiene, relativamente. Es una obligación, punto. Me han matado a alguien de mi familia y yo tengo una obligación ante la sociedad, ante Dios y ante mi propia familia de causarle un daño igual. Entonces están condenados eternamente al odio y al rencor y a los daños perpetuos, ¿no? Es así. El único camino realmente es, por eso lo llamo, en realidad es un camino humano si se quiere, pero en una de las pocas religiones donde esto se menciona, y en la única que se menciona tan de raíz, es en el cristianismo. Por eso, el camino del perdón es un camino estrictamente cristiano. Y es lo único que disminuye cosas que, aunque sean en el plano humano, exigen una solución en el plano sobrenatural. Plano humano me refiero, síntomas depresivos, el problema con la autoestima, el problema con las obsesiones, solamente se solucionan cuando uno practica este camino cristiano, el que nos configura con Jesucristo, que ha sido llamado muy hermosamente el gran perdonador. ¿Y cómo se hace para perdonar? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos para poder lograr el perdón? Se comienza ante todo por un paso elemental, querer. Querer perdonar. La primera cosa, porque muchas veces, aunque parezca mentira, personas que quieren lograr el perdón, sin embargo les falta este paso. O sea, en el fondo, no quieren perdonar. Creen querer perdonar, pero entre creer, querer y querer hay un salto. Lo sabemos muy bien, están los ejercicios de San Ignacio. Los 3 binarios de hombre son, digamos, 3 formas de la voluntad, pero que muchas personas que pertenecen a ese primer tipo de hombre, o primer binario, como lo llama el texto de San Ignacio, ¿no? No es un querer, es un querría, es una veleidad. Y ellos en realidad creen que quieren. No quieren, querrían, que es una cosa distinta. Todavía ni siquiera ha habido un verdadero querer.
Por lo tanto, entonces, la primera cosa, ¿cómo se empieza? Sondeando mi voluntad. A ver, ¿quiero perdonar? O por lo menos, ¿estoy dispuesto a dar los pasos que me lleven al perdón, a perdonar a mis ofensores? O de aquella persona de la que me considero herido, ¿no? Porque evidentemente tengo que ver si quiero esto. Hay personas que no quieren dar este paso, ¿no? No dar este paso, ¿no? Por eso entonces, primera cosa es convencerse de que se puede perdonar, pero hay que empezar por querer, por querer. Y hay personas que uno les dice, pero usted tiene que perdonar. No puedo, padre, no puedo. No me pida eso porque no puedo. Mató a mi hijo, destruyó mi familia. No puedo perdonar. Y eso, ¿saben qué? Es una mentira. Es una mentira, es una blasfemia. Que la persona ni siquiera se da cuenta de la gravedad que tiene. Pero en realidad es así. Es una mentira y una blasfemia. Porque no se puede decir eso. Sí se puede perdonar. Que me diga es dificilísimo. Bueno, eso sí está bien. Eso sí es real. Pero decir no se puede es una mentira y una blasfemia. Por supuesto, en todo caso, lo que podrá decir la persona, y mire, para que yo quiera perdonar, necesito un milagro. Muy bien, pero los milagros se piden. Lo que me acaba de decir simplemente es esto. Me acaba de decir con otras palabras que el perdón es una gracia. Pues si es una gracia, hay que pedirla. Hay que pedirla. Jesucristo mismo nos ha dicho, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo capítulo 11. Por lo tanto, entonces, si necesitamos la ayuda de Dios, pidámosla, ¿no? Pidamos la gracia de empezar a querer perdonar. Si nosotros pedimos a Dios y lo pedimos con insistencia, obtendremos la gracia de poder al menos empezar a querer perdonar. Pero si no lo pedimos, si no le rezo a Dios y a la Virgen todos los días el rosario diciendo dame la gracia de poder perdonar a estas personas que no puedo perdonar, que siempre tengo odio, que deseo que les vaya mal, que deseo que se condenen, y todo esto yo sé que no es cristiano, dame la gracia de poder perdonar, ciertamente que esa persona recibirá esa gracia. La está recibiendo en ese momento, porque si no, no pediría eso. No podría estar pidiendo la gracia de querer perdonar si no estuviera queriendo perdonar. Quiere perdonar y quiere justamente esa voluntad por la cual se empieza, ¿no? Pedir esa gracia. Pero pedir esa gracia, ¿no?, implica estar dispuestos a cambiar el corazón y adquirir los hábitos espirituales, en particular el de la oración, la vida sacramental, el acercarme a Dios, sin los cuales evidentemente no se puede ni perdonar, ni siquiera pedir verdaderamente a Dios algo con sinceridad. Primera cosa, entonces, se empieza por querer y al menos por pedirle a Dios la gracia de querer, ¿no? Y luego se sigue entonces por otros pasos, ¿no? En primer lugar, en siguiente lugar, ¿no?, aprender a dominar la ira. El perdón tiene mucho que ver con la pasión de la ira, el rencor, ¿no? Por lo tanto, entonces, yo tengo que aprender a dominar la pasión de la ira. No se puede aprender a perdonar si no trabajamos seriamente en gobernar nuestras pasiones, nuestros arranques violentos, nuestras reacciones de enojo. Por lo tanto, entonces, debemos comenzar por dominar la bronca, ¿no? Dominar la bronca. Y para esto, entonces, para dominar nuestra ira, ¿no?, debemos tratar, digamos, de no permitir que crezca en nosotros. A veces se enciende la llamita, no echemos nafta, no pongamos ninguna ramita, ningún palo para que el fuego se haga más grande. Decía un autor, si sufres con cualquier injuria, no la recojas, verás como no se puede levantar sola. Es así. Si no quieres tener un incendio, cuando ves un pequeño fueguito y estás solo, no tiene nada que quemar, déjalo, no lo toques, se va a apagar solo, no tiene nada que quemar ahí. Pero si le empiezas a echar hojas secas, ramitas, con la cabeza, con la imaginación, con los recuerdos, bueno, evidentemente después tengo un incendio. Entonces,
de aprender a dominar la ira como se dominan las pasiones, por vía indirecta. Y si no me acuerdo o no sé cómo se hace, les recomiendo leer el libro del padre Narciso Irala, Control Cerebral y Emocional, las emociones, cómo se dominan las emociones. Eso no lo puedo dar en una charla como esta, porque evidentemente nos llevaría 5 horas hablando, y eso cualquiera de nosotros lo puede leer y practicar. Pero hay que aprender a dominar nuestras emociones, nuestras pasiones en general, y en particular esta pasión. El padre Irala tiene un capítulo especial dedicado al tema de la ira, del dominio de la ira. Hay también que corregir ideas o imágenes equivocadas. Ya lo dije antes, el perdón muchas veces se funda, se apoya sobre ideas tergiversadas, ideas equivocadas. Y sobre todo hay 3 imágenes que el resentido suele tener o suele percibir incorrectamente. 3 realidades que se ha hecho una imagen incorrecta. Ante todo, la imagen que tiene de sí mismo suele estar equivocada. Suele ser una imagen demasiado cargada de egoísmo. A veces se siente el centro del mundo. Una vez una persona me dijo, ¿sabe, padre, cuál es mi problema? Yo, en el fondo, quiero ser el centro de mesa. El centro de mesa es eso que se pone en el centro, un florero o lo que sea, ¿no? Todos están girando en torno a eso. Yo quiero ser el centro de mesa. Toda persona, de alguna manera, que tiene rencor, de alguna manera, es eso. Tiene una imagen demasiado abultada, es decir, de su propia dignidad. ¿Cómo me van a hacer esto a mí? ¿A mí? ¿Cómo me va a ofender? ¿Cómo va a decir esto de mí? Y eso es una imagen incorrecta. Por eso entonces hay que enfocar bien la realidad, nuestra realidad. Nosotros debemos tener presente, quizás haya que dedicar muchas meditaciones para lograr esta imagen correcta de nosotros mismos. Hay que meditar que nosotros estamos hechos a imagen de Dios, que Dios nos ha creado por amor, que nuestro fin es Dios y nada más que Dios, que somos capaces de amar a Dios y entrar en comunión con Dios, que somos capaces de conocernos a nosotros mismos, de poseernos y por eso darnos libremente a los demás y a Dios mismo. Que también hemos pecado y con nuestros pecados hemos herido nuestra propia naturaleza, que hemos faltado a la razón, que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido al prójimo. También debo recordar que yo no he sido abandonado en mis pecados, sino que Dios se ha hecho hombre para redimirnos y mostrándome cuánto nos ama Dios, y que no somos infinitos ni capaces de darnos la felicidad a nosotros mismos, sino que solamente en Dios podemos encontrar, ¿no?, la verdadera felicidad, ¿no? Y esa es la verdad, punto. Fuera de eso, todo lo demás es un engaño, es un engaño. No soy importante por la inteligencia que tengo, por el dinero que tengo, porque sé tales artes, porque soy un gran atleta. Todo eso no pesa nada. Son las verdades que acabo de mencionar. Esas verdades, ¿no?, las más importantes. Esas verdades que no producen ningún orgullo y ningún egoísmo. Lo que producen es al contrario, un gran sentimiento de humildad, de una humildad serena, de una humildad con confianza, porque todas ellas está hablando de mi relación con Dios y cuánto valgo para Dios, pero al mismo tiempo me van recordando que todo lo valgo por lo que Dios me da. Me pone en mi lugar. Primera cosa, corregir la idea que tengo de mí mismo. En segundo lugar, debo corregir muchas veces la idea que yo tengo del prójimo. Debo recordar que el prójimo es imagen de Dios, pero no es Dios. Y no puedo esperar de ninguno de mis semejantes lo que solamente me puede dar Dios. Muchísimos rencores nacen del hecho de que yo espero del prójimo cosas que tengo que esperar de Dios. Entonces, como el prójimo no me las da, me siento defraudado y le cobro bronca. Una persona que espera, esta persona me traicionó. ¿Y qué es lo que esperabas de él? ¿Qué es lo que esperabas? Estabilidad. Estabilidad solamente de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, le puedes pedir a esta persona que te sea fiel, sí, por supuesto, pero no te debe sorprender si tiene alguna debilidad. Esperabas que eso no fuera. ¿Cómo se me ha venido el mundo abajo? O sea, el mundo estaba apoyado sobre la fidelidad de tu esposa, o sobre la lealtad de tu hijo, o de tu amigo. El mundo se apoya sobre Dios. Entonces has hecho mal.
le estás pidiendo a los demás, no es que uno le pida a los demás que me abandonen, pero no puede basarse en eso el mundo. Mi mundo no se puede basar en eso, ¿no? Y además muchas cosas de las que nosotros no toleramos en el prójimo, la mayoría de ellas, son cosas que el prójimo no realiza voluntariamente. No me gusta su tono de voz, no me gusta la rapidez con que hace las cosas, o la lentitud con la que hace las cosas, o habla demasiado despacio y no le escucho, o habla demasiado fuerte y molesta a mí. Pero todas esas cosas no las hace a propósito. Son defectos meramente secundarios, ¿no? Además, por ese prójimo, aún con todos sus defectos, con todos sus pecados, con todo eso, murió Jesucristo. Como murió por mí, yo tampoco me lo merecía. No entiendo cómo Jesucristo puede llegar a morir por esa persona. Yo no entiendo cómo pudo morir por mí. Es exactamente lo mismo. Y además, mi prójimo, con todas las cosas que me puede haber hecho, tiene una grandeza que supera todo eso, es imagen de Dios. En el fondo, nunca se pierde. Esa imagen de Dios nunca se pierde. Finalmente, debemos corregir la idea que tenemos de Dios. La idea que tenemos de Dios, ¿no? Dios es un Padre providente, que ve en lo secreto, que nos ama entrañablemente, ¿no? Y que nosotros muchas veces lo consideramos de una manera que no es verdaderamente Dios, un Dios que es distante de nosotros, un Dios que nada más que nos castiga. Claro que nos impone castigo, un buen padre también impone castigos. Muchas veces entonces ese Dios que yo tengo en mi cabeza, que no es misericordioso, que no está cerca mío, que no me escucha, que no sé si se va a interesar por mis problemas, bueno, eso no es Dios. Justamente Dios no se cansa de repetirme todo lo contrario. Que está en lo secreto, que está escuchándome, que sabe, antes de que yo lo pida, sabe lo que me hace falta, que todo lo que me da es bueno y todo lo que permite que yo sufra es porque de ahí sacará bienes mayores, etc. Después de corregir un poco esas ideas que tenemos equivocadas, debemos empezar también, o continuar, tomando conciencia de todos los bienes que hemos recibido. Porque el rencoroso suele ser generalmente una persona que, cuando ha sido ofendida gravemente, ¿no?, mira las cosas con un solo ojo. Mira solamente con el ojo que tiene cataratas, es decir, el ojo incluso que ve las cosas nubladas, ¿no? Nosotros tenemos ciertamente cosas que nos han hecho sufrir, pero son infinitamente más las cosas que tenemos que agradecer tanto a Dios como a los hombres. Nuestra existencia, nuestra familia, a los amigos, los bienes materiales que tenemos, los espirituales, la inteligencia, la voluntad, la salud, buena, mala, corta, poca. Es así, tantas cosas. Y la posibilidad de heredar la vida eterna, uno puede decir, pero yo todo lo que he tenido en este mundo, todo me ha hecho sufrir. Perfecto, pero no es lo único que te ha dado Dios. Dios te dio un destino eterno y donde no habrá ninguna de estas cosas. Ahora, si uno no tiene fe, bueno, evidentemente que tiene razones para estar muy deprimido, pero eso es otro problema, es un problema de la fe, no es un problema del perdón. Y es muy difícil que pueda perdonar a una persona que no tiene conciencia de su vocación eterna, ¿no? Por lo menos le resultará inmensamente más difícil, ¿no? Incluso hemos recibido bienes de parte de aquellos que nos han hecho el mal, porque, como ya dije antes, si Dios permite algún mal es para porque vas a sacar algún bien de él. A veces no es tan fácil darnos cuenta de cuáles son los bienes que nos han venido de estas personas o que nos vendrán en el futuro. Pero es así, es así. Dice San Agustín, Dios es tan poderoso y tan bueno que no permitiría jamás que en sus obras existiese algún mal si no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien de ese mismo mal, ¿no? Es así. Y nosotros además hemos recibido beneficios absolutamente inmerecidos. Y en la peor de las situaciones, porque el beneficio más grande que hemos recibido después de la existencia ha sido el ser perdonados por Dios. Y hemos sido perdonados por Dios cuando éramos nosotros enemigos de Dios. O sea, cuando nosotros odiábamos a Dios. Eso está en la Sagrada Escritura.
Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Cuando éramos enemigos de Dios hemos sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, Dios no es que esperó a que yo cambiara, porque no puedo cambiar sin Él, así eso es imposible. Hubiera muerto en mis pecados. Por lo tanto, entonces, evidentemente que hemos sido nosotros beneficiarios de tantos dones, tantos dones. Después de esto hay que pasar a compartir con Jesucristo los recuerdos dolorosos. Porque las heridas que tengo son, bueno, si son reales, y son recuerdos que me hacen doler. Entonces, hay que presentárselas a Jesucristo. No hay que esconderlas, no hay que taparlas, como decíamos antes, tampoco hay que salir y tirarlas por el balcón y a los gritos, ¿no? Sino que hay que presentárselas a Jesucristo. De hecho, es el único que las puede solucionar. Entonces, presentarle todo lo que nos duele, todo lo que nos humilla, todo lo que verdaderamente nos hace daño, presentárselo a Dios, ¿no? Y tomar verdaderamente conciencia de lo que es el sentido del dolor. Compartir con Jesucristo nuestros dolores es encontrarle un sentido al dolor. Encontrarle un sentido al dolor, ¿no? Ese rencor está causado por algo que me hirió, por un dolor que me ha sido causado de manera quizá injusta, ¿no? Pero también Jesucristo quiso sufrir dolores y todos los dolores que Él sufrió fueron injustos, porque era absolutamente inocente, ¿no? Entonces el compartirlo con Jesucristo de alguna manera me puede a mí permitir comprender que quizá Dios me ha pedido que acompañe como el Cireneo a Jesucristo. Entonces, así como Jesucristo iba cargando todas cosas injustas que Él no se merecía, que yo vaya junto a Él, descargándole alguna, de esta me hago cargo yo. Esto no es muy pesado para mí, pero esta sí la puedo llevar. Y esas son las que Dios me ha permitido llevar, con un abuso, con un abandono, con lo que sea. Bueno, capaz que era la parte que yo podía descargar de la cruz de Jesucristo y llevarla con Él. Y entonces ahí le encuentro un sentido. Porque cargarlo yo solo y no saber dónde voy, eso sí que es muy amargo. Y a veces me extravía en la vida. Pero saber que la cargo porque es para aliviarle un poquito el peso. Es demasiado grande el peso de Jesucristo. Y hay una cosa interesante. A mí siempre me gusta el hecho de pensar que Jesucristo se cayó 3 veces. Por lo menos 3 veces recordamos nosotros. Puede haber caído muchas más veces. Y que finalmente terminó llevando la cruz otro. O haciendo mucha fuerza. O sea, Jesucristo quiso mostrar que Él mismo no pudo cargar su cruz todo el tiempo sin ayuda de otro, del Cireneo, ¿no? Por eso, de alguna manera, con eso Jesucristo nos ha dicho, no te preocupes si no puedes cargarla solo, porque yo tampoco pude cargarla solo. Pídeme ayuda a mí, como yo te pedí ayuda a ti en su momento. Y además, nos muestra que en la vida siempre habrá un cireneo. Nosotros hemos sido cireneos con Él, Él es cireneo con nosotros. Nos ayuda a llevar la cruz, ¿no? Y se ofrece a llevar nuestras cruces. Entonces nuestras cruces, nuestros dolores empiezan a tener un sentido. Un sentido. Estoy cargando con este dolor porque por lo menos lo descargo de la cruz de Jesucristo, se la hago un poquito más livianita. Y si yo amo a Jesucristo, pero lo haría gustoso entonces. Si yo amo verdaderamente a Jesucristo, gustoso le pediría que me pase algo de esa cruz, al menos la que yo puedo llevar, y me la dé a mí para que Él pueda caminar un poco más holgadamente hacia donde va a morir por mí, porque además va a ir a morir Él, y va a morir por mí, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta cuenta en una de sus cartas el encuentro con una mujer también que entendió muy bien esto y dice así: un día fui a visitar a una mujer que tenía un cáncer terminal. Su dolor era enorme. Le dije, esto no es otra cosa que un beso de Jesús. Una señal de que está usted tan próxima a Él en la cruz que le resulta fácil darle un beso. Ella juntó las manos y dijo, Madre, pídale a Jesús que no deje de besarme.
le encontró el sentido al dolor, ¿no? No es que el cáncer se disminuyó su dolor o lo que sea, sino que le encontró un sentido y no lo quiso entonces ahora dejar. Su dolor ya valía la pena. También nuestros dolores tienen que terminar valiendo la pena, porque si no entonces vamos a estar tratando de sacarnos de encima esos dolores con rebeldía, que es lo que le pasa al resentido, ¿no? Por eso, en vez de preguntarme por qué me pasa esto a mí, que esa es la pregunta que se hace la mayoría de las personas, ¿no? Nosotros debemos pasar a preguntarnos ¿para qué me pedirá Dios que yo lleve este dolor? En vez del por qué, que no tiene respuesta. No lo sé. ¿Por qué me eligió a mí? No lo sé. Pero sí puedo preguntarme ¿para qué? O sea, Dios, ¿qué es lo que me pide con esto? Me pide que lo ayude en la obra de la redención de los hombres, que lo ayude en su camino de la cruz. Y esa pregunta sí tiene respuesta. ¿Para qué quiere? Bueno, justamente eso, para que lo acompañe, para que yo me una a Él en esa tarea de redimir, de salvar almas, ¿no? Y el dolor entonces pasa a tener un sentido. Una vez que hemos comprendido y le damos un sentido a nuestro dolor, ahí ya podemos pasar al siguiente paso, que es trabajar en la comprensión. Tratar de tener comprensión hacia quienes nos ofenden. Aunque no siempre, a menudo es posible, ¿no?, que muchas de las cosas que nos hieren, nos ofenden, tengan una explicación. No siempre, pero muchas veces. Tratar de comprender. Por ejemplo, muchas de las heridas que nos han hecho vienen de personas que tienen un problema psicológico. Entonces, ¿sí? Tratar de comprender eso. Bueno, quizá no se dio cuenta del todo o no es dueño de sí mismo totalmente. O quizá, como le puede pasar incluso a una persona que sufrió un abuso de otra persona, quizá es él, a su vez, cuando era pequeño, también abusaron de él y eso le ha dejado esto, no sé, como digo, eso. Capaz que a él nadie le enseñó a perdonar y porque él no perdonó al que le abusó de él, porque eso es una cosa que se da muy seguida, ¿no? El abusador a veces suele ser una persona que fue abusada. Capaz que porque nadie le enseñó lo que me están enseñando a mí, a perdonar, él no cortó esa cadena. Y después, sin que eso quite su culpabilidad, no me meto en eso, yo no puedo juzgar de cada caso, pero quizá también eso influyó de alguna manera por ese pensamiento malsano de la persona que ha sufrido, sobre todo que ha sufrido abusos, ¿no?, de ver ¿por qué hicieron esto conmigo? ¿Qué habrán sentido de atractivo en hacer daño? ¿Qué habrá? Entonces busca a veces experimentar, para ver qué, y termina haciéndolo él. Y cuando ve que no le da ninguna explicación eso, pero ya se convirtió en un monstruo que quizás vuelve a seguir y repetir una y otra vez haciendo lo mismo, ¿no es cierto? A veces, otros casos, no ha habido tanta mala intención como los daños que hicieron. Los daños fueron más graves todavía que la intención que tuvo la otra persona, ¿no? En fin, tratar de comprender. Esto que estoy diciendo no es ninguna cosa rara, porque fue la que hizo Jesucristo con nosotros. Cuando Jesucristo lo estaban clavando en la cruz, Jesucristo estaba diciendo al Padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Estaba tratando, digamos, de comprender, o sea, decir, están haciendo esto porque no se dan cuenta realmente de la gravedad tan grande. No quiere decir que sus verdugos no supieran lo que hacían, en el sentido de decir, no pueden llegar a medir la gravedad, la gravedad que solamente Dios puede medir del pecado. Entonces, también trabajar en lo que se pueda, por lo menos, en la comprensión. No en muchos casos, pero en algunos sí podré verdaderamente con la comprensión poner las cosas en su lugar. En otros casos no, porque hay personas que han hecho un acto perverso con toda deliberación. Bueno, eso lo dejo en las manos de Dios, ¿no? Luego pasar a trabajar en la compasión. La comprensión es un paso previo para la compasión o misericordia. Si yo no trato de comprender, no voy a ser nunca misericordioso, ¿no? Pero ser misericordioso es un paso más allá. Es el paso que va verdaderamente al perdón, ¿no? El verdadero paso hacia el perdón, la misericordia, ¿no? Es el tener compasión incluso con el que me ha hecho daño. Pero ¿puedo tener compasión con el que me ha hecho daño? ¿Y por qué? Es muy simple.
porque el que me ha hecho daño, y más todavía si me lo hizo deliberadamente, si no hay ningún atenuante, verdaderamente el desgraciado es él. Es así. Al haber abusado de mí, me ha convertido a mí en una víctima. Las víctimas pueden ser puras. De hecho, ponemos víctimas arriba del altar como ofrenda agradable a Dios. Jesucristo es víctima, ¿no? Pero Él se ha convertido en un victimario. Un victimario es un monstruo. Entonces, por más que yo esté sufriendo mucho, ¿no?, mi dignidad en lo más interior no la puede tocar. La suya, en cambio, la ha corrompido totalmente. Se ha convertido en un demonio. A mí me puede convertir en una víctima agradable a Dios. O sea, en alguien incluso que alabe a Dios con su corazón en el momento que estoy padeciendo, por ejemplo, el que padece el martirio, ¿no? Por eso los mártires tenían compasión de sus verdugos, porque el pobre desgraciado, es él que en este momento se está transformando en un demonio, ¿no? Y esa es la misericordia. Aún de una persona mala, yo puedo tener compasión interior. Me compadezco, ¿no?, del daño que se está haciendo a sí mismo, y que a veces ni siquiera se da cuenta del tamaño que tiene ese daño, como es el hecho de convertirse en otro demonio, ¿no? De ahí hay que pasar a otro de los pasos importantes, transformar la memoria de los dolores. Decíamos antes que no se puede olvidar. No se puede olvidar. No, eso no depende de nosotros. Sería muy fácil, ¿eh? Voy a alguien que me borre este recuerdo amargo, entonces ya no viene más. Pero eso no se puede hacer. No somos dueños, ¿no? Y lo que está dentro de nosotros está ahí. Lo que yo sí puedo hacer es reelaborar el contenido. Ese recuerdo amargo, ¿no?, lo puedo transformar en algo más, en algo superior, haciendo de él, ¿cómo haciendo? Haciendo de él una lectura más profunda, es decir, leyendo eso que me pasó a la luz de Dios, a la luz de la providencia de Dios, que es todo lo que he estado diciendo hasta ahora, ¿no? Es así. La Sagrada Escritura nos da un ejemplo muy hermoso. Esto es el caso de la historia de José en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. José, traicionado por sus hermanos, que lo odian, que lo quieren matar, que finalmente no lo matan, pero lo venden de esclavo. Bien, cuando pasan los años y él termina siendo el ministro del faraón, y los hermanos llegan allí pidiendo comida, pensando que su hermano, donde terminó de esclavo o estará muerto, y no lo reconocen a él. Finalmente el hecho, cuando él se revela a sus hermanos, le dice: yo soy José, a quien ustedes vendieron de esclavo. Y les dice: no estén amargados ahora por lo que hicieron, porque en realidad Dios estuvo detrás de todo esto y Dios permitió que ustedes me hicieran eso. ¿Ven que Él no cancela el hecho? Permitió que ustedes me hicieran eso para mandarme delante de mi pueblo para que yo lo salve en esta oportunidad. El pueblo estaba pasando una hambruna que si no les daba Egipto de comer, y Egipto podía darles de comer porque José había sido el hombre providente para Egipto y para los pueblos cercanos, ¿no? Entonces, ustedes hicieron mal, pero Dios permitió eso para sacar un bien más grande para ustedes, para mí, para estos pueblos. Entonces, lee el pecado de sus hermanos a la luz de los designios providenciales de Dios. Y eso hace entonces que el recuerdo, ¿no?, ahora no me cause amargura, sino que me cause incluso admiración, porque qué bien que hace Dios las cosas. Aun cuando permite un sufrimiento, un dolor, si yo no hubiera padecido eso, si no me hubiera pasado eso, yo estaría ahora, en este momento, como mis hermanos, viniendo acá a Egipto a pedir de comer, pero si yo no hubiera estado acá, no se hubiera preparado todo esto. Primero, no los hubiera recibido, segundo, no tendría comida para darle, porque si no estaba José, el faraón no sabía cómo arreglar la situación. Por lo tanto, entonces todos hubiéramos muerto. Nos hubiéramos ahorrado ese dolor, pero ahora tendríamos este otro de la desgracia comunitaria de todos los pueblos que se hunden, por esa hambruna. Cómo Dios hace las cosas. Entonces, esa lectura más profunda que se puede hacer siempre, nos costará más, nos costará menos, pero se puede hacer siempre, ¿no? Por eso lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Es esto. Entonces, no permitir que los recuerdos amargos
que los recuerdos amargos sean simplemente esos recuerdos amargos. Saber leerlos, pero esto frente al Santísimo, en nuestra meditación, en nuestra oración, aprender a leerlos a la luz de lo superior, de lo positivo. Y junto con esta transformación de los recuerdos a la luz de la fe, porque se puede hacer solo con la fe, tratar de sacar las lecciones que nos da esto, ¿no? ¿Qué lecciones me da el dolor padecido? Porque el dolor es un gran maestro, incluso los dolores injustos, no solamente una enfermedad, también las injurias, los abusos, los abandonos, las traiciones, ¿eh? También son dolores, son maestros, nos dejan grandes lecciones, ¿no? Grandes lecciones. Nos enseñan muchas cosas, por ejemplo, nos enseñan a conocer nuestros límites, cuando son errores que yo he cometido, yo heridas que me hice a mí mismo por ser imprudente, tonto, por meterme donde no me tengo que meter, por prestar oído a quien no tengo que prestar oído y terminé con mal espíritu, o lo que sea, ¿no? O mis límites, yo no puedo evitar todos los daños, entonces otro me quiso hacer daño y yo no lo pude evitar, ahí están mis límites en el sentido de no puedo evitar todo en la vida. Me enseña cuáles son mis límites, yo no soy Dios, ni siquiera pude evitar que me abandonaran o que abusaran de mí. No soy Dios, soy una criatura, soy un ser limitado que necesita de Dios. Nos enseña a ser más prudentes. Muchos de nuestros sufrimientos ocurrieron sin ninguna culpa de nuestra parte. Pero también muchos de ellos ocurrieron porque estábamos en el lugar que no teníamos que estar y nos habían dicho, no estés solo, no vuelvas solo, no te juntes con esas personas. No fui prudente. Aprendo a ser más prudente, ¿no? También me enseña a ser más humilde, más humilde, ¿no? También me enseñan a poner mi confianza principalmente en Dios. Muchos han sufrido de otros por haberse metido a confiar demasiado en ellos y no tanto en Dios, y terminaron defraudándome. Ahora tengo estos tremendos dolores. ¿Y quién me mandó a mí en poner, como digo, toda mi fuente de la felicidad en otra persona? Debo ponerla en cierto sentido, pero en última instancia saber que el único que no me va a fallar es Dios, ¿no? En fin, ¿no? Y tantas cosas que se pueden sacar, ¿no? Y casi por último, ¿no? El paso más difícil del perdón, para que el perdón de alguna manera se lo selle, para que le dé ese toque final donde se convierte en una obra de arte, en la medida de las posibilidades, porque eso algunos no la pueden hacer. Pero no todos son maestros de arte, ¿no? El verdadero artista tiene un toque final, y el toque final es mostrar el perdón al ofensor. Esto no siempre se puede hacer, por supuesto, si el ofensor está muerto no lo puedo hacer, pero bueno, lo puedo hacer en cierta manera, pidiendo una misa por él, rezando por él, pero sobre todo cuando uno muestra al que me ofendió grandeza de alma, le muestra caridad. Aquí es la obra de arte. Es la obra de arte cristiana, quizá incluso la obra cristiana por excelencia, aquella que nos dice el Sermón de la Montaña en el relato de San Lucas, capítulo 6. Dice así: yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Algunas personas dirán, yo esto no lo puedo hacer. Bueno, diga también, yo no puedo ser discípulo pleno de Jesucristo. Nos manda 4 cosas. Amar. No significa afectos cálidos, sino la firme decisión, por lo menos, de perdonar, querer perdonarlo. Segundo, hacer el bien al que nos odia. Incluso ir un poquito más, ¿no? Hacer el bien. Si lo veo necesitado, tratar de ayudarlo. No, porque me hizo en el pasado. Bueno, está necesitado. Muestra la grandeza de ánimo. Ayúdalo como él no te ayudó. Bendecir al que nos maltrata. Bendecir. Y finalmente rezar por los que nos persiguen. Todos los días deberíamos rezar por los que nos persiguen. Hay una misa incluso, un formulario de misa que misa por los que nos hacen sufrir.
Y es un signo, dicen los grandes santos, ¿no? Un signo de predestinación, el hecho de que una persona rece por sus enemigos. Como es un signo verdaderamente muy preocupante, el hecho de aquellos que desean que sus enemigos se condenen. Tremendo eso. Por más que sean enemigos, la condenación no se la puede desear a nadie. Signo de predestinación. Y esto es muy difícil, pero es posible. Y para terminar, quiero leerles justamente una historia de esto, de esta actitud cristiana radical, ¿no? Que ocurrió, de hecho, y la contó él, el autor, el que la vivió en primera persona, la contó el 10 de noviembre de 1996, delante de Juan Pablo II, porque ese día, ¿no?, esta persona, que era un sacerdote, cumplía 50 años de sacerdocio junto con Juan Pablo II. O sea, el mismo año, ellos cumplían los dos, era un grupo grande, a este lo eligieron para que diera testimonio de su vida. Es un confesor de la fe, ¿no? Y eran varios sacerdotes que cumplían 50 años, habían sido ordenados todos en 1946, junto con Juan Pablo II. Y el que dio este testimonio, muy emocionante, es un jesuita, el padre Antón Lully, albanés, a quien le tocó pasar casi toda su vida sacerdotal en la oscuridad de una prisión o perseguido, ¿no? El padre Lully fue tomado prisionero en 1947, o sea, recién ordenado sacerdote. Tenía en ese momento 37 años de edad, ¿no? Y recién lo iban a liberar en 1989, a los 79 años de edad. O sea, después de 40 años de prisión. Y esto es lo que leyó delante de Juan Pablo II. Santo Padre, yo acababa de ser ordenado sacerdote cuando a mi país, Albania, llegó la dictadura comunista y la persecución religiosa más despiadada. Algunos de mis hermanos en el sacerdocio, después de un proceso lleno de falsedades y engaño, fueron fusilados y murieron mártires de la fe. Así celebraron como pan partido y sangre derramada por la salvación de mi país su última Eucaristía personal. Era el año 1946. A mí el Señor me pidió, por el contrario, que abriera los brazos y me dejara clavar en la cruz y así celebrara en el misterio que me era prohibido y con una vida transcurrida entre cadenas y torturas de todo tipo, mi Eucaristía, mi sacrificio sacerdotal. El 19 de diciembre de 1947 me arrestaron con la acusación de agitación y propaganda contra el gobierno. Viví 17 años de cárcel estricta y muchos otros de trabajos forzados. Mi primera prisión en aquel gélido mes de diciembre en una pequeña aldea de las montañas de Scutari fue un cuarto de baño. Allí permanecí 9 meses, obligado a estar agachado sobre excrementos endurecidos y sin poder enderezarme completamente por la estrechez del lugar. La noche de Navidad de ese año, ¿cómo podría olvidarla? Me sacaron de ese lugar y me llevaron a otro cuarto de baño en el segundo piso de la prisión. Me obligaron a desvestirme y me colgaron con una cuerda que me pasaba bajo las axilas. Estaba desnudo y apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies. Sentía que mi cuerpo desfallecía lenta e inexorablemente. El frío me subía poco a poco por el cuerpo y cuando llegó al pecho y estaba para parárseme el corazón, lancé un grito de agonía. Acudieron mis verdugos, me bajaron y me llenaron de puntapiés. Esa noche, en ese lugar y en la soledad de ese primer suplicio, viví el sentido verdadero de la encarnación y de la cruz. Pero en esos sufrimientos tuve a mi lado y dentro de mí la consoladora presencia del Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, a veces incluso con una ayuda que no puedo menos de definir extraordinaria, pues era muy grande la alegría y el consuelo que me comunicaba. Pero nunca he guardado rencor hacia los que, humanamente hablando, me robaron la vida. Después de la liberación, me encontré por casualidad en la calle con uno de mis verdugos. Sentí compasión de él
fui a su encuentro y lo abracé. Me liberaron en la amnistía del año 1989. Tenía 79 años. Evidentemente, si miramos a los mártires, tenemos que decir que perdonar es posible, incluso en las peores situaciones de la vida, pero es una gracia que tenemos que implorar todos los días a Dios.